Hola, soy Creepysocation en un nuevo video. Como no hay mucha información de esto, he decidido investigar todos los spin-offs de Re, Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Espero que me regalen un me gusta y compartan. Sin más, comencemos. Alerta de spoiler. Este video puede tener spoilers de los arcos 4, 5 y 6. Se recomienda discreción. Para algunos que no sepan, el anime de Re Zero posee algunas historias que no han sido adaptadas a formato de novela ligera conocidos como Re Zero y estos son capítulos de novelas muy publicados para celebrar el cumpleaños de Natsuki Subaru. El autor escribe una historia que se desvía de la novela web original y novela ligera. Son alrededor de 4 veces más largos que los capítulos normales de novelas web, y en estos capítulos se muestra lo que habría sucedido si Natsuki Subaru hubiera hecho algo contrario a lo que realmente hizo. Cada una de las historias de What If se parece a uno de los 7 pecados capitales. Re Zero Ayamatsu, Ruta del Orgullo. Re Zero Kara Ayamatsu Isekai Seikatsu es un What If publicado el 1 de abril de 2017. Cronológicamente, la historia da inicio después de los primeros bucles del primer arco. Los hechos de este What If fueron provocados debido a que Reinhardt no acudió al auxilio de Subaru, por lo que él perdió la esperanza y con el tiempo se hizo malvado. Resumen: Subaru regresó de la muerte de vuelta en la ciudad de la capital real. Él miró a su alrededor, dio un respiro y optó por continuar su misión de salvar a Emilia. No obstante, al igual que las otras veces, se topó con Ton, Shin y Kan, los 3 ladrones. Enfrentarlos era algo que Subaru no tenía problemas, ya era todo un veterano en eso. Como él tenía memorizados sus movimientos, rápidamente consiguió derrotarlos, y pisó sus cuellos por si acaso. Luego de abandonar los cuerpos al final del callejón, descubrió a Felt huyendo con la insignia que le robó a Emilia. Al ver pasar a la medio elfa, Subaru repitió igual que las otras veces que sin duda la salvará. A pesar de sus esfuerzos por ayudarla, Subaru ya ha fallecido más de 88 veces, y no duda en seguir usando su regreso de la muerte para tener el resultado que más le satisfaga. De todos sus oponentes, la más problemática era Elsa, quien ya le cortó las entrañas cerca de unas 50 veces. Por otro lado, sus sentimientos hacia Emilia seguían incrementando mientras continuaba muriendo y jamás se iba a dar por vencido. Viendo que no era rival para Elsa, Subaru optó por llamar a la Guardia Real, volviéndose espectador de una masacre en los barrios bajos. Él estuvo a punto de retirarse hasta que vio aparecer a Reinhardt, quien estaba dispuesto a eliminarla. La batalla terminó con el Santo de la Espada destruyendo una sección del lugar, aparentemente acabando con Elsa. Subaru, sin embargo, se reencontró con Elsa moribunda pidiendo ayuda. Apiadándose de ella, la llevó de vuelta con Meili. Aunque por dentro tenía ganas de asesinarla, él era consciente de que no estaba a la altura de poder vencerla, aunque de todas formas le confirmó que algún día la iba a asesinar. Elsa decidió no matarlo, ya que estaba en deuda con Subaru. Cuando se separaron, él pensó volver a morir para conocer mejor las intenciones de Elsa, cosa que al poco rato descartó, ya que el resultado era lo que más importaba. En el proceso descubrió que Felt y Rom fueron encarcelados, por lo que Emilia recobró su insignia. No mucho rato luego, Reinhardt comprobó que Felt también era digna de ser la última candidata al trono. 2 meses después, Subaru se unió al culto de la bruja y se asombró al descubrir que Emilia participaba en la selección real. Reuniéndose con Betelgeuse, Subaru descubrió sus intenciones de asesinar a la medio elfa al fin de usarla como recipiente para realizar la prueba. Como el arzobispo de la pereza le dio la espalda por un momento, Subaru lo acuchilló por sorpresa, matándolo tras haber hecho 400 intentos. Para asegurarse de que su espíritu no huya, él le aseguró que también había acabado con sus dedos, y como estaba en contrato con un espíritu menor, no podía poseer su cuerpo. Con mucho odio, Betelgeuse pronunció el nombre de Subaru antes de que éste lo acabara. Subaru luego pasó a hablar con Meili, con quien también trabajó para hacer funcionar su plan. Ella le preguntó si no hubiera sido más simple llamar a la Guardia Real. Subaru le aseguró que tenía sus razones y sería difícil que lo entendiera por ser todavía una niña. Al escucharlo dar estas declaraciones, Meili se molestó, a lo que Subaru empezó a hacer que se calme. Al parecer, Petra y casi la mitad de habitantes del pueblo Irlán fallecieron. Por otro lado, Rem murió por razones desconocidas, muy posiblemente a causa de la bestia de Meili, igual que en la historia original. En los próximos días, Wilhelm y Krusch habían sido borrados de la existencia por Akugei al dirigir un ataque contra dicha bestia.
Esto resultó en que Crush quedara fuera de la selección real y todos los lazos relacionados con ella dejen de existir. En el caso de Wilhelm, su desaparición no dejó muchos cambios en su familia, mejorando un poco la relación entre los Astrea. Todos en el reino finalmente son informados del fallecimiento de Betelgeuse a manos de Emilia, ya que Subaru contactó a Roswaal para darle el crédito a ella. A pesar de que se dio cuenta que sus planes se estaban desviando, Roswaal no tuvo problemas en seguir la ruta del caos total de Subaru. También vio reflejado a sí mismo con él, ya que sacrificaría lo que fuera por revivir a Echidna. Luego de la eliminación de Akugei, Subaru se llevó a un traumatizado Felix como recompensa, dándose cuenta de que los recuerdos de este parecían casi conservarse por ser Crush quien ocupaba gran parte de sus recuerdos. Eventualmente, consiguió hacer que Felix actúe más como su cómplice y haga todo lo que le pida. Más adelante, Subaru organizó una operación para incendiar la mansión de Regulus, acabando con todas sus esposas, haciendo que el mismo Regulus se quede sin corazones, lo que le impidió utilizar más su autoridad. Entre las llamas, Elsa entró para confrontar a Regulus, haciéndolo sufrir de maneras impensables hasta finalmente apareció Subaru, que el arzobispo tachó de ser un asesino de esposas. Sin embargo, Subaru afirmó que todas colaboraron con él para matarlo. Finalmente, Elsa dejó caer los restos de su cuerpo en una pila de madera por orden de Subaru. Dispuesto a acabar con quienes se interpongan en sus planes, Subaru pasó a asesinar a los arzobispos restantes, entre ellos, Lei. Luego, con ayuda de Felix, envenenaron a Julius, quien falleció no pudiendo creer que su antiguo compañero de la Guardia Real esté asociado con un maníaco como Subaru. Tras esto, se toparon con Otto, un conocido que había sido capturado por Russell por no pagar sus deudas, y aunque era su mano derecho, declaró que se sentía un esclavo. Como de costumbre, Otto se encargó de limpiar lo que acababa de suceder, no importándole lo que le puedan hacer. Su próximo objetivo iba a ser Reynard, un oponente que Subaru sabía perfectamente costaría mucho vencer, por lo que realizó incontables intentos y no se detendría hasta tener la victoria, sacrificando a sus conocidos y provocando que la capital real arda en llamas. Este regresó de la muerte en medio de la destrucción, precisamente cuando Meili muere protegiéndolo de un pecaminoso ataque de Reynard. Tras esto, Subaru se burló de Reynard porque a pesar de ser un santo de la espada que defiende a las personas, fue incapaz de proteger lo única de todo el caos provocado. Subaru aceptó que no pudo derrotar a Reynard, pero pudo matarlo manchando su reputación y su nombre. Viéndolo desde ese punto de vista, Subaru declaró orgullosamente que había conseguido asesinar al héroe protector de Lugunica. De imprevisto, reapareció Elsa, quien enojada de ver a Meili muerta, se despidió de Subaru para confrontar una última vez a Reynard. Repentinamente, Kitty-Lowe llegó con Subaru y huyeron lejos del combate. Para su sorpresa, fueron detenidos por una chica de cabello plateado, Emilia. Emocionado por reencontrarse con la mujer que anhelaba, Subaru se rindió, diciéndole que todos sus actos lo llevaron hasta aquí a fin de volverla gobernante y estaba dispuesto a que ella lo elimine para conseguir el trono, ya que conseguiría algo que ni Reynard ni Volcánica había conseguido, salvar Lugunica de la destrucción. Escuchando estas declaraciones, Emilia quedó confusa pese a que Pat trataba de convencerla de ignorar sus palabras. Acto seguido, Subaru le dijo su nombre y se presentó como el arzobispo de la soberbia, para gran horror de Emilia, quien le disparó una lanza en el pecho al no soportar más. Cuando ella le preguntó el porqué de sus actos, Subaru respondió que la amaba. Al morir, llegó a un lugar sombrío, un satisfecho Subaru se separó de la espiral de la muerte, alegre de haber cumplido su palabra, mientras le susurra una presencia y este le respondía en la última escena, se puede apreciar a Emilia convertida ya en reina. Las personas alababan a la medio elfa por sus hazañas. De pronto, Reynard entró a su habitación y la encontró llorando de horror en su silla. Emilia parecía tener un conflicto interno sobre si debía considerar a Subaru realmente su héroe. Re. Zero Oboreru, Ruta de la Ira. Re. Zero Kara Oboreru y Sekai Seikatsu es un What If publicado el 1 de abril de 2018. Cronológicamente, la historia da inicio en el cuarto bucle del segundo arco. Los hechos de este What
y fueron provocados debido al cambio de actitud de Subaru, aceptando la ayuda de Beatrice para confrontar a Ram en lugar de saltar del acantilado. Resumen. La historia tiene lugar después del fallecimiento de Rem a causa de la maldición de la Malestia. Subaru escapa de la mansión mientras Ram lo persigue en un intento desesperado por asesinarlo. No obstante, él termina sobreviviendo gracias a la ayuda que recibió de Beatrice, ya que ambos tenían un contrato. Más adelante, debido a la muerte de sus sirvientas, sumado al rechazo de Emilia para participar en la selección real, impidiéndole acercarse a Volcánica para su venganza, un Roswaal deprimido se degenera. Acto seguido, Subaru une fuerzas con Pat, ambos deciden sacar a Emilia de la mansión, pero antes tenían que encargarse del hechicero para cumplir la misión. Afortunadamente, tanto Cecilus como Alibel se convirtieron en sus leales subordinados. Cecilus se encarga de confrontar a Roswaal y lo termina asesinando mientras que Subaru se encarga personalmente de matar a Beatrice, dejando la biblioteca desprotegida. Por otro lado, Frederica lucha contra Pat, este último la vence y ella es perdonada, empezando a trabajar para ellos como su sirvienta. Luego de tomar la biblioteca prohibida como su base de operaciones, Subaru se desplaza en el borde de Kararagi y se vuelve líder de la organización Pléyades, matando a todas las personas que se le opongan. El método que usa para decidir si alguien merece vivir o morir se basa en el lanzamiento de una moneda, volviéndose una especie de verdugo. Subaru tiene un acuerdo con Pat, que consiste en encerrar a Emilia dentro de una jaula que armó, donde ella pueda estar a salvo y escapar cuando quiera mientras es vigilada por Pat. Cuando lo desea, Subaru puede visitarla a fin de que la medio elfa le permita acostarse en sus piernas. Un día, Lugúnica finalmente descubre que Subaru estaba detrás de la muerte de Roswaal, por lo que Reinhard es enviado a tomar cartas en el asunto junto a un grupo de caballeros para matarlo. Otto también es mandado como espía simulando una visita, y se ganó su confianza, ya que él lo aceptó dentro de su organización sin sospechar. Reinhard finalmente ataca la base de Pléyades, no obstante, se ve incapaz de matar a Subaru debido a que él ya atestiguó su poder en el almacén, poniendo defensas en su trono mágico, que de alguna manera consiguió bloquear el segundo golpe de la espada de Reinhard. Alibel escapa con Subaru mientras Cecilus pelea solo contra Reinhard, pensando que podría conseguir la espada celestial si derrota al actual santo de la espada. Durante la batalla, Cecilus fue capaz de herirlo. En su camino de escape, Frederica intenta asesinar a Subaru de una vez por todas, pero vuelve a fallar. En lugar de asesinarla, él decide perdonarle la vida, ya que aparentemente ella fue quien filtró la localización de Pléyades a Lugúnica, y le muestra las marcas de los dedos de Ram en su cuello. Acto seguido, este le ordena a Alibel tomar a Frederica y huir con ella. Luego de esto, es apuñalado por Otto. En otro lugar, Emilia escapa de la jaula acompañada de Pat y se encuentra con Reinhard, sin embargo, ella decide ponerse del lado de Subaru sin importarle que él haya sido el responsable de 12,67,02 muertes. Tras esta discusión, la medio elfa y el espíritu artificial enfrentan al santo de la espada en un duelo, en el que Emilia fue capaz de herir a Reinhard al burlar sus protecciones divinas, ya que su intención no era herirlo, sino que su intención era proteger a Subaru. Luego de este encuentro, Emilia encuentra a Subaru y trata de convencerlo de huir con ella, pero él se opone a esa idea. Es entonces que ella le dice que está dispuesta a morir junto a él. Sin embargo, esto lo hace desconfiar de la medio elfa y la abandona. Entonces, él se dirige a su oficina, en esta, hay un cuarto secreto detrás de una librería donde tiene a Ram, quien todavía se encontraba con vida, pero encadenada. Es entonces, donde Subaru permite que ella lo mate. Re0 Rem, Ruta de la Pereza. Al contrario de todas las otras historias de What If, Natsuki Rem/Slot se adaptó a una novela completa. Ocasionalmente, en el cumpleaños de Ram y Rem, el autor publica una continuación de la historia What If. La historia trata sobre lo que habría sucedido si Natsuki, Subaru y Rem huyeron del reino de Lugúnica y abandonaron todo lo que había en el tercer arco. Resumen. Bajo el radiante sol, en medio del mercado de la ciudad, Subaru se encontraba junto con su hijo mayor, Rigel, intentando calmar a la pequeña Spica, su hija menor, que se encontraba llorando en sus brazos.
Subaru comienza una pequeña discusión con su hijo para intentar escapar de sus obligaciones como padre, pidiéndole que él calmara a Spica usando la excusa de que es su hermano mayor, a lo que este le responde diciendo que él es su padre. En ese momento una joven de pelo azul aparece con la compra ya terminada, e intercambia su bolsa con el bebé en brazos de Subaru para tranquilizarla mientras menciona a la pequeña lo inútiles que son su padre y su hermano, y que necesita hacerse ya mayor para poder regañarles. A ello, el chico con pelo azul, Rigel, replica a su madre diciendo que él no quiere ser como su padre, que seguramente es azotado por ella, recibiendo a cambio una pequeña bronca de ambos. Seguido, la mujer de pelo azul largo se voltea y sonríe a su hija, la cual ya había dejado de llorar. Mujer de pelo azul. Tu madre no azota a tu padre. Después de todo, tu padre siempre es la persona favorita y número uno de tu madre. Después de que Rigel se arrepienta de sus palabras, la familia se reconcilia y parte de camino a su casa, mientras el hermoso cabello largo y azul, de la mujer que se revela ser Ren, brilla elegantemente con el viento. Llegando a un pequeño parque en el distrito de la ciudad en la que vivían situada en Kararaji, país del que proviene Anastasia si no me equivoco, la joven familia se detiene a descansar un rato. El chico de cabello corto y azul se puso a jugar con sus amigos al juego de congelados, un juego que Subaru había popularizado, mientras sus padres, sentados en un banco, lo observaban con la niña dormida en el regazo de la madre. Subaru menciona que los ojos del niño eran iguales que los suyos, pareciendo alguna clase de delincuente, a lo que la madre le lleva la razón. Rigel, escuchando las palabras de sus padres desde lejos, responde con una voz picada que les puede escuchar. Rem y Subaru, sobre todo Subaru, le gusta mucho picar a su hijo, tienen ese tipo de relación con él. Procediendo con la conversación sobre su gran parecido con su hijo, Subaru menciona que con solo verlo puede recordar su infancia, y que espera que en 20 años no se convierta en alguien como él, a lo que Rem replica que su marido era un hombre con una esposa maravillosa e ideal y no tenía nada de malo eso, algo que Subaru claramente le responde que tiene razón, y que es un hombre muy afortunado y feliz. Algo cansado, el padre empieza a cerrar sus ojos, a lo que su mujer le ofrece su hombro para que se apoye y descanse mejor, ya que sus regazos estaban actualmente ocupados por otra persona dormida. Spica, Subaru acepta a la vez que se queja con la niña por quitarle su sitio favorito. Subaru. Maldita Spica, eres mi hija. ¿Cómo te atreves a robar mi precioso santuario? Te daré un castigo lleno de cosquillas más tarde. Ren. Querido, por favor, espera hasta que sea de noche antes de monopolizar los pechos de Ren. Subaru. Oye, seamos cuidadosos con los comentarios que hacemos en un parque público en plena luz del día, ¿vale? Subaru mira fijamente a la cara de su esposa, dándose cuenta una vez más lo preciosa que es, a lo que ella replica que es porque él la quería tanto. Subaru. Mi esposa es simplemente preciosa. Ren. Porque Ren es amada por su querido todos los días. La pareja empieza a coquetear más y más, sin olvidarse de sacar algún comentario que moleste a Rigel cada 2×3, las cuales el chico escuchaba en ocasiones mientras jugaba. Subaru se puso a contemplar a su hija dormida, una chica con el cabello de su padre, pero la cara idéntica a su madre, rezando que de mayor no sea atrapada por un inútil como él, a lo que Ren le replica que él no era un inútil, sino que era una persona irreemplazable. Ren. No hay ninguna persona que pueda reemplazarte, el querido de Rem es único en el mundo. Subaru decide descansar un poco más, mientras escuchaba los elogios de su esposa. En algún momento, Rem y Subaru comienzan a hablar sobre cuando se escaparon hace 8 años, dejando todo y corriendo sin rumbo. Rem intenta preguntar si se arrepiente por escogerla, pero él la interrumpe diciendo que se enfadará con ella si sigue con eso, ya que es la persona que más ama en el mundo. Rem. Subaru cumtearre. Rem. ¿Sientes remordimiento? Subaru. ¿Remordimiento? Rem. Sí, sobre huir y venirte, sobre tirar todo, sobre esco, Subaru. Si mencionas algo sobre escogerte me enfadaré y me llevaré a Rigel y Spica inmediatamente. Ga, no te preocupes por Rigel, a él mejor le dejo solo aquí. Rigel se pica desde lejos al escuchar eso. Subaru. ¿Sabes? Te lo he dicho varias veces, decenas de veces, cientos de veces. Subaru. Te amo más que a nadie en el mundo. Tú eres la única para mí y yo soy el único para ti. Definitivamente no eres el tipo de mujer que un tipo como yo puede conseguir dándose por vencido y comprometiéndose. Rey. Justo como prometí ese día, todo lo que tengo es tuyo. Te serviré, me dedicaré a ti. Viviré solo para ti, y ahora supongo que también por nuestros niños. En ese momento Subaru se besa con Rem en un intento de tranquilizarla de una vez.
Rem empieza a llorar admitiendo lo feliz que se ha vuelto, pero que está muy asustada de perderle. Subaru la besa una vez más entrelazando sus lenguas, y poco después apartando sus labios nuevamente, mencionando que es muy feliz con ella y que gracias a eso tiene 2 magníficos hijos. Spica, la cristalización de su amor planeada durante años, y Rigel, el resultado de su ardiente pasión en su juventud. Claramente él se pica al escuchar eso de lejos. Esto último hace recordarles el momento en el que nació Rigel y lo feliz que estuvieron los dos. Subaru no pudo creérselo al enterarse de la noticia y pidió a Rem que lo golpeara para ver si estaba soñando. Esta le dio con tanta fuerza que casi derrumba la casa, y por fin teniendo un lazo definitivo que no les separe. Continuando con sus coqueteos, Subaru nuevamente le dice lo mucho que la ama, tanto que podría gritarlo con todos sus pulmones, algo que según él ya lo hace y todos sus vecinos lo conocen por eso, y cuenta la historia detrás de los nombres de sus hijos, que provenían de estrellas pertenecientes a su mundo, igual que su propio nombre. Subaru, Spica y Rigel son estrellas de nuestro mundo. Recordar que Re:Zero tiene constelaciones diferentes a las nuestras. Una vez terminado el descanso, la familia decide ir preparándose para abandonar el parque, ya que según Subaru Rem estaba de humor para coquetear con toda su fuerza y pasión, preguntándose si su líbido será capaz de aguantar el vigor de un Ogi. Después de que murmurase eso a sí mismo, tímidamente extiende su mano para levantar a Rem del banco, y posteriormente la abraza. Una vez listos para irse a casa, Subaru coge las compras con una mano, y la mano de Rem con la otra, se acerca a Rigel que aún seguía jugando, y le dice que se quede a dormir en casa de un amigo, y ya después de eso, partiendo al precioso lugar lleno de paz y felicidad que ellos llaman hogar, mientras Rem se acurrucaba en los hombros de Subaru a la vez que andaban. Re:Zero Tsuchiagi, Ruta de la Glotonería. Re:Zero Kara Tsuchiagu y Sekai Seikasu, publicado 1 de abril de 2019, Tapei Nagatsuki escribió un capítulo, comúnmente conocido como Tsuchiagu, donde el asesinato se convirtió en un hábito para Natsuki Subaru, y comenzó a leer el libro de los muertos de la víctima durante el 6º arco. Resumen. Dividiéndose desde la mitad del arco 6, después de que Natsuki Subaru decidiera poner en práctica su plan para descubrir quién era su antiguo yo, Natsuki Subaru leyendo los libros de todos los muertos, Subaru se encontró en una región remota en el norte de Ravnica después de matar a una multitud de personas que lo conocieron en su viaje para volver a armar las piezas de sí mismo. En esta remota región, Natsuki Subaru repetía una pregunta a Amue Sears. Seguía repitiendo: «Oye, ¿sabes mi nombre?», a ella. Después de algunas deliberaciones, la joven asustada que tenía 14 años respondió que no. Subaru, que se suponía que había matado a todos los demás en su pueblo, la dejó vivir. Mucho antes de este evento, Subaru se detuvo al lado de la carretera principal para almorzar con Emilia, Beatrice, Ram, Julius Julius y Meili Portroute, a quienes había asesinado en la torre, y ahora aparecen como alucinaciones que le hablan bastante simpático. Después de una discusión alegre con ellos sobre las ventajas de la mayonesa, todas esas personas se congelan a tiempo y se desvanecen de la vista. De hecho, Subaru solo tiene un compañero con él a lo largo del camino, y esa es Shaula. Mientras los dos continúan su viaje por la carretera principal, se encuentran con Regin Suren. Después de darse cuenta de que Regin conocía al viejo Natsuki Subaru, Subaru se detuvo para hablar con él. Regin se dio cuenta rápidamente de que algo estaba mal con Subaru y sugirió que volvieran a su clínica para verificar si se sentía bien. Subaru respondió que se sentía bien, aunque preguntó si la gente de la aldea lo conocía. Después de recibir esa confirmación, Subaru le ordenó a Shaula que lo matara. Ella usó su habilidad Aegis Snipe para quemar la cabeza de Regin, matándolo al instante. Después de que escondieron su cadáver, Subaru regresó a la atalaya de las Pléyades para leer su libro de los muertos. Mientras tanto, poco tiempo después de esto, Echidna, espíritu artificial, a quien Subaru le había permitido escapar de la torre, regresó a Priestella. Ella reveló a los miembros presentes allí que ya no era Anastasia Osin, y lo que había sucedido en la torre. Algunos de los miembros que escuchan este informe no le creen, pero la mayoría sí. Después de esto, Echidna fue a hablar con Ricardo Welkin, quien ahora tenía un apéndice en forma de garra de metal en lugar de su brazo perdido, sobre su futuro y cómo dejaría de hacerse pasar por Anastasia. Mientras hablaban, la ciudad de Priestella fue inundada por Subaru y ambos perecieron después de que se abrieron las compuertas en Priestella. Otosuren y Garfiel Tinsel sobrevivieron a la inundación inicial. De repente, rayos de luz cayeron sobre ellos. Con gran dificultad, Garfiel logró desviarlos con sus escudos.
Subaru finalmente llegó a la escena, se enfrentó a los dos e hizo que Shaula matara a Garfield, a pesar de que este último todavía no creía que su antiguo maestro se hubiera vuelto loco. Otto comprende rápidamente lo que sucedió y trató de distraer a Subaru, diciéndole que primero debería haber lanzado un ataque sorpresa contra Reinhard Van Astrea. Subaru sacudió la cabeza ante esa idea y dijo que la razón por la que había inundado a Priestella era para matar al propio Otto. Todos los demás eran solo una bonificación. Subaru entendió que se necesitaría una planificación inmaculada para incluso tener la oportunidad de derrotar a Reinhard. Como si afirmara eso, las alucinaciones de algunas de las personas a las que había matado afirmaron el plan de Subaru para sí mismo, nombrando a Otto como el más problemático. Después de eso, Otto es asesinado por Shaula. Poco después de la muerte de Otto, Reinhard se enfrentó a Subaru y le preguntó sombríamente por qué estaba haciendo esto. Shaula inmediatamente comentó que Reinhard dio una impresión muy parecida a la de Rey Astrea, captando su inmensa fuerza de inmediato. Sin embargo, Subaru había venido planeado para esta confrontación, y consiguió que Shaula lanzara uno de sus Edge Snipe hacia el refugio en el que Felt se estaba quedando. Esto permitió a Shaula recoger a Subaru y escapar con él de Priestella. Más tarde, después de haber visitado una vez más la Torre de las Pléyades para leer a todos los que había matado en los libros de los muertos, Subaru continuó con su viaje para improvisar y recuperar el viejo Natsuki Subaru. Volviendo a los acontecimientos después de que Subaru había dejado a Ambu con vida, Reinhard encontró a la niña viva y bien, aunque conmocionada. Subaru había dejado a Ambu para retrasar a Reinhard, que seguía su rastro. Mientras tanto, Subaru estaba hablando en otra parte con Shaula. Mencionó que eventualmente tendrá que matar a Reinhard o sería imposible volver a improvisar. Y finalmente, después de que Reinhard fuera asesinado, Shaula tendría que ser la última en morir. Shaula estaba extremadamente feliz de escuchar a su maestro decir que ella sería la última en morir, tomándolo casi como un te amo. Subaru se sorprendió de su lealtad y le preguntó por qué seguía haciendo lo que le pedía a pesar de saber que moriría, y ella simplemente respondió que era porque amaba a su maestro. El plan de Subaru era que después de juntar todas las piezas, moriría y arreglaría las cosas con todos después de que regresara por la muerte y volviera a su estado anterior. La escena terminó con una reflexión de que las piezas que tendrían que ser improvisadas eran demasiadas, y que incluso si las reconstruía todas, su nueva forma realmente no entendería la original. Re. Zero Kasaneru, Ruta de la Codicia. Re. Zero Kara Kasaneru Isekai Seikatsu es un What If publicado el 1 de abril de 2016. Cronológicamente, la historia da inicio después del cuarto arco. Los hechos de este What If fueron provocados cuando Subaru aceptó tener un contrato con Echidna, por lo que se dedicó a resolver las cosas solo y no detenerse hasta tener el mejor resultado posible. Resumen. Subaru despierta por la mañana, practica una sonrisa frente al espejo y entra en el mundo de Echidna. Bebiendo té como lo hacían siempre, Subaru le preguntó qué fecha era hoy, ella respondió que era el 14 de Kisdan. Él luego quiso saber si Echidna lo veía cada vez que entraba al baño, esta respondió que sí, antes de que Subaru regresara a la realidad. Poco después, la doncella personal de Subaru, Petra, entró a su habitación y lo saludó. Ella se preocupó por el clima, porque había programado ir de compras más tarde. Subaru salió para hacer su rutina diaria de encontrarse a Beatrice, Ren y Emilia mientras se comunicaba con Echidna por telepatía. Resulta que durante la fiesta de té de las brujas, Subaru aceptó tener el contrato con Echidna, que consistía en que abuse más de su regreso de la muerte y sea ella quien tome todas las decisiones. Debido a eso, empezó a conservarla en un colgante. En el patio, Subaru vio a Garfield y Reinhard entrenando. Allí se reveló que Subaru pudo resolver el problema del santuario gracias a que murió indefinidas veces para conocer cada movimiento de los aldeanos hasta el punto de superar todos los sucesos gracias a las órdenes de Echidna. Garfield era hostil con Subaru por haberlo ignorado mientras buscaba soluciones, aunque Ran y Frederica lo convencieron de unirse a la campaña de Emilia. El estado de ánimo de Reinhard tampoco estaba bien. Debido a que Felt perdió la selección real y se escapó, perdió su rango de maestro, pero Subaru lo persuadió para que se uniera a Emilia. Esta trajo una cierta ventaja política, ya que el antepasado del actual Santo de la Espada había sellado a Satella. Echidna elogió la actuación de Subaru, ya que fue el propio Subaru quien persuadió y ayudó a Felt a huir de la selección real. Él había tenido ciertos errores para pasar inadvertido, incluso resultó asesinado por un enfurecido Reinhard más de 20 veces.
Echidna justificó la acción de Subaru, diciendo que era la única forma de salvar más vidas. Luego se dirigió a la biblioteca donde estaba Beatrice. Después de que la mansión Roswell fuera incendiada, Beatrice perdió el sentido de vivir al romper la promesa de su madre, enfadándose con Subaru por arrastrarla afuera. Subaru intentó ayudarla innumerables veces, pero finalmente escogió sacar a Beatrice por la fuerza. Y a partir de entonces, ella se convirtió en una hikikomori, negándose a salir de su habitación. Subaru entró a la habitación llamando a Beatrice y se sintió aliviado cuando le pidió que se calle, pues no escuchó ninguna palabra de ella recientemente. Él intentó consolarla abrazándola, a lo que Beatrice respondió arañando y haciendo sangrar la cara y el cuello de Subaru. Este salió rápidamente mientras escuchaba a Beatrice lamentarse de por qué seguía viva. Cuando Echidna le dijo que la vida de Beatrice valía más que la biblioteca, Subaru se enojó si tenía derecho a decir eso, porque Echidna es la creadora de Beatrice y le ordenó que se ocupara de la biblioteca prohibida, esperando a alguien que nunca llegó. Echidna se excusó diciendo que no lo hizo intencionalmente, y que Beatrice ahora podría encontrar un objetivo nuevo en la vida. Pronto, Subaru se encontró con Roswell, este último vio sus heridas y le informó que solo había 3 personas capaces de usar magia curativa en la mansión: Beatrice, Gabriel y Emilia. Roswell después lo felicitó por lo bien que le está saliendo el actual bucle. No obstante, Subaru se sentía incómodo, pues él ya había sido traicionado por Roswell y desconocía sus intenciones actuales. Aún así no podía abandonar a Roswell porque era demasiado valioso. Cuando Subaru llegó a la habitación donde Rem se encontraba dormida, vio que Ram la estaba cuidando. Ram se había vuelto cortés con él y se disculpó por lo que le hizo en el pasado. Cuando ella se disculpó porque Rem le quitó el valioso tiempo de Subaru, él la detuvo, sintiéndose raro por lo cambiada que estaba Ram desde el pasado. Subaru entonces le pidió a Ram salir de la habitación, por temor a lo que sucedería con Ram cuando Rem despierte. Subaru hizo un repaso a las formas de despertar a Rem. Echidna mencionó que habían 3 formas. Primero era buscar al arzobispo de la Gula, de quien Subaru nunca encontró rastro. El segundo era buscar la ayuda de Shaula, pero Echidna aseguró que posiblemente tampoco serviría de ayuda. La tercera y única solución viable que afirmó Echidna era buscar la sangre del dragón, que concedería el milagro, pero solo podía obtenerlo la realeza. Echidna realmente odiaba a Emilia por razones desconocidas y socava su importancia como un medio para despertar a Rem. Subaru rechazó firmemente esa idea y le dijo que ayudaba a Emilia porque era su objetivo original, no como un medio para despertar a Rem. Él luego se dirigió a su destino final, la habitación de Emilia. Cuando Subaru entró, Emilia vio las heridas en él y de inmediato concluyó que era obra de Beatrice. La medio elfa no pudo ocultar su ira y congeló todo lo que estaba cerca de ella inconscientemente. Subaru decidió abrazarla para calmarla. Después de sanar la herida de Subaru, Emilia le preguntó qué hacer a continuación, ya que había terminado de estudiar lo que él le había ordenado, a lo que Subaru respondió con una sonrisa perfecta que practique frente al espejo en la mañana. Luego, Emilia le pidió que acaricie su cabeza, y Subaru salió tristemente de la habitación mirando el cabello acortado de Emilia, probablemente imitando la apariencia y el comportamiento de Rem. Emilia también se encontraba mentalmente rota al no pasar las pruebas por sí misma. En cambio, Subaru se encargó de todo sin ella. Subaru pensó que la excesiva dependencia de Emilia con él era resultado temporal de la confianza. Cuando descubrió que se parecía más a un trastorno mental grave, ya era demasiado tarde porque ya se había establecido un punto de guardado después de eso. Echidna no ocultó su disgusto hacia Emilia, como se convirtió en una muñeca a conveniencia de Subaru. Él intentó ignorarla, aunque Echidna continuó con su burla diciendo que sería un espectáculo ver a una reina que no podía hacer nada por su cuenta, siempre pidiéndole la confirmación a Subaru. Este luego recordó a Otto, quien le dijo a Subaru diciendo que lo consideró un amigo, pero nunca lo vio como uno porque siempre trataba de hacerlo todo por su cuenta. Cuando Subaru regresó a su habitación, se encontró con Elsa, quien ahora trabajaba como agente secreto para él, y actualmente estaba buscando el paradero del arzobispo de la Gula. Cuando Subaru le preguntó cómo estaba el clima afuera, ella respondió que no había señales de lluvia. Acto seguido, Subaru le pidió que le corte la cabeza sin dolor. Elsa reconfirmó su orden y rápidamente le cortó la cabeza. Subaru sentía lástima por Petra, quien tenía que limpiar el desastre. Después de regresar de la muerte, Subaru se puso realmente nervioso por la fecha, entrando de inmediato al mundo de Echidna. Ella le dijo que era la mañana del día 14 de Kistan.
Subaru se sintió aliviado, pero se puso tenso, ya que el nuevo punto de guardado era la premonición del evento que podría poner en peligro su vida. Dudosa, Echidna le preguntó si lo había hecho a propósito, pero Subaru no le contestó. Petra entró a su habitación y empezó a preocuparse por el clima como en el buque anterior. Subaru le aseguró que el clima de hoy no sería un problema. Cuando Petra le preguntó cómo lo sabía, él respondió porque acabo de regresar para esto. La escena se dirigió a Echidna bebiendo té sola en su mundo mientras evaluaba el progreso de Subaru. Debido a que Subaru no veía ningún valor en su vida, se enfocaba demasiado en la vida ajena, sin importar nada que no esté directamente relacionado con la supervivencia de su gente. A Echidna simplemente le encantaba su estupidez y su dependencia de ella, y seguiría asintiendo a Subaru con su sabiduría y amor. La historia termina con Echidna preguntándose por qué el amor siempre termina desapareciendo. Re:Zero Harem, Ruta de la Lujuria. En los inicios de abril de 2015, el autor escribió el capítulo Butterflies Dream. The Butterflies Dream es el primer capítulo de What If que fue eliminado del sitio web de novelas. La historia trata de que Subaru se convierte en el rey de Lugnica y se casó con la candidata al trono. En cada capítulo se muestra un día completo de nuestro protagonista. Re:Zero línea principal, ruta de la envidia. Esta es el punto de partida de cada What If en la cual pasa a todos los sucesos del anime, el manga y novela ligera. Como ya saben, Subaru fue invocado a este nuevo mundo, conoce a Satella, quien es la medio elfo que se parece a la bruja de los celos, y en el primer loop ella es bastante amigable y amable con él, al punto de ayudarlo y quedarse a su lado hasta que sucede la primera muerte. Durante ese tiempo Subaru aprende de este mundo, y obviamente aprende sobre su habilidad, la cual él mismo llama como Return by the Act. Esa habilidad, como ya se vio en el anime, consiste en que cada vez que muere empieza todo de nuevo hasta que logre la meta principal de ese momento. No se sabe quién ni cómo, al menos en este arco, logran que Subaru reviva o quien coloca estos puntos de reseteo. Después conoce a Felt y a Rom, que son los personajes de la caverna. Ellos se dedican a robar, pero Felt es quien guarda un gran secreto porque ella no es una cualquiera, es importante en el arco 3. En este arco no hay nada más importante que la pelea contra la asesina que se vio en estos episodios. Su misión principal no era atacar a Subaru o Felt, sino que era atacar a Satella, y ahí es donde se produce la primera muerte. Lo que no está en el anime es que Subaru logra convencer a Reindart de que vaya a ayudarlos, al saber que él es el caballero más poderoso. Ahí es donde se ve la escena cuando Subaru se da cuenta de las heridas fatales que tiene. Antes de quedar inconsciente, él le pregunta a Satella su real nombre y ella le responde que es Emilia. Después Reindart se da cuenta de que algo raro sucede y se debe al medallón de dragón de Emilia. Ese medallón tiene una suma importancia porque es una distinción que poseen solo algunas personas, quienes son elegidos para ser los posibles próximos reyes. Emilia es una de los elegidos, pero lo que Reindart piensa, y si es cierto, es que Felt es la hija sobreviviente de la realeza. La daban por muerta, pero en realidad fue raptada hace 15 años. Básicamente es una princesa, pero tanto acá como en el arco 2 no tiene mucha relevancia. En el arco 3 es donde sí importa. El arco 2 empieza con Subaru despertando en una habitación desconocida, pero se da cuenta que está atrapado en un corredor que nunca termina. De repente, mientras va por ese corredor, se encuentra con una niña que probablemente es quien lo salvó, pero fue Emilia. Ella es algo agresiva con Subaru y no le gusta la actitud que este tiene andando despreocupado y a lo loco en este mundo, así que lo castiga, drenándole el mana de la forma más dolorosa posible, así que Subaru se desmaya por el dolor. Acá es donde se introducen las gemelas Rem y Ram, las cuales están al lado de Subaru cuando este despierta en la misma extraña habitación. Ahí es donde Subaru se entera que Emilia lo llevó a su casa con su patrocinador. Conoce al patrocinador de Emilia, cuyo nombre es Rosual. Este tipo, según la descripción de la web novel, parece casi un payaso por cómo se viste, pero realmente es alguien influyente en el reino.
Acá es donde también explican lo que mencioné al final del arco 1 sobre la insignia, que quien la posea es el posible candidato para ser el próximo rey. Aquí es donde se muestra nuevamente la actitud de mierda de Subaru, el cual sin saber qué hacer se pone a trabajar con Roswaal, aprende el lenguaje de este mundo gracias a Rem, debes fucking Dell, aprende a ser un mozo, también aprende magia aun cuando realmente es un fracaso en este aspecto. Pero obviamente como ya mencioné su actitud despreocupada hace que finalmente abandone a Roswaal. De repente Subaru despierta en la habitación del inicio de este arco y le habla a Ram y Rem como si no pasara nada, ellas se quedan perplejas por esa actitud confianzuda y ahí es donde Subaru se da cuenta que murió nuevamente y además se percata de que se creó otro punto de reseteo así que él siempre cada vez que muera aparecerá en esa habitación. Subaru se vuelve medio loco buscando desesperadamente a quien lo asesinó y evitar el loot otra vez, pero se empieza a sentir débil y enfermo aun cuando él no sabe por qué, y obvio, sigue preocupado por Emilia porque él piensa que está en peligro así que va a verla a su habitación pero lo matan antes. Así que nuevamente entramos en el loot, vuelve a despertar en la misma habitación pero esta vez es más cauteloso. En vez de trabajar con Roswaal, se va de la mansión para así ver qué pasaba, pero acá es donde Rem lo ataca y casi lo mata porque lo ve como un tipo peligroso, pero al final Ram lo termina de rematar. Nuevamente empieza el loot, pero acá es donde Beatrice, la niña que mencioné anteriormente quien le drenó el mana dolorosamente, lo convence de salir de su habitación y ve que Rem está muerta en el pasillo por lo mismo que había matado a Subaru anteriormente. Acá es donde Ram trata de matar a Subaru pero un lobo lo ataca y lo deja mal herido, nuevamente Beatrice salva el día. Beatrice en sí realmente no le gusta que hieran o maten personas enfrente suyo por eso es que igual usa esa actitud pesada con todos. Al final Ram igual los encuentra y los trata de asesinar, y Subaru se convierte en un suicida LOL y se tira de un barranco. El tipo hizo esto porque según él este lobo ya no valía nada y no había forma de arreglarlo pero no sin antes decirle a Rem que él realmente la ama. Acá se viene la explicación de qué es lo que le pasa a Subaru y por qué a veces la gente lo ataca. Supuestamente Rem lo ataca porque empieza a oler a la bruja de la envidia, quien es una legendaria bruja malvada, lo típico del malo legendario de toda historia, y también aprende de que Emilia es exactamente igual a ella. Las gemelas Rem y Ran pueden sentir esa presencia en Subaru porque son de la raza Oni, pero Ran perdió su cuerno y no puede sentir ese olor mientras que Rem sí puede. Acá pasa otra cosa interesante, cuando Subaru le quiere decir a Emilia sobre los lobs y los reseteos algo aparece desde las sombras para detener el tiempo y hacer que Subaru sufra un indescriptible dolor y esto pasa siempre que él trata de decirle a alguien sobre los lobs así que claramente él no puede decirle a nadie, al menos por ahora. Pasa algo de tiempo después de esto y Subaru se da cuenta que el perro que lo muerde a él es quien posee una maldición y esto lo mata a él y a Ren, además se enteran que los niños de la aldea están perdidos por alguna extraña razón, Subaru se entera que ellos están en un bosque así que los va a buscar con Ren, por cierto, a este punto Subaru puede usar un poder que se llama Shakma que básicamente lo deja inconsciente porque drena todo el mana que tiene así que siempre anda con pociones que restauran su mana pero no puede abusar de estas. Mientras tratan de llevarse a los niños Subaru se pone a pelear con un lobo gigante y abusa de las pociones de mana, no después de que Rem lo salvara antes de que los lobos terminaran de matarlo y queda con la maldición nuevamente así que el lot tiene que ser reseteado. Rem anda perdida y Subaru se entera por su hermana que ella está en el bosque tratando de matar a todos los lobos y así deshacerse de la maldición. Ram solo puede usar ciertas habilidades porque ella perdió el cuerno de los Oni, así que tampoco es muy experta en hechicería, pero sí en pelea cuerpo a cuerpo. Cuando Subaru y Ram se van al bosque a buscar a Ren se dan cuenta que ella está con el modo Oni activado, por lo que es increíblemente fuerte, por ello también pierde la cordura así que trata de matar a Subaru pero este logra finalmente golpear el cuerno de Oni usando a la hermana, literalmente se la tira LOL, y ella se desmaya. Mientras escapan del bosque Subaru se lanza como carnada, aprovechándose del olor de la bruja de la envidia y de su propia habilidad, abusa de la poción de mana y se queda paralizado por esto pero Roswaal llega a salvar el día como todo un badass peleando contra los lobos. Al final pasan los días y Rem se da cuenta que se enamoró de Subaru, cosa que es recíproca porque ambos se aman. Acá el arco termina con Subaru finalmente libre de la maldición, lleno de cicatrices, con Rem a su lado y aparte volviéndose aún más inútil porque todos los personajes en este mundo poseen una puerta que les brinda mana para sus habilidades, si abusas de las habilidades esa puerta se rompe y la de Subaru está severamente dañada, si se rompe la puerta la persona muere así que si Subaru usa su habilidad más veces finalmente
finalmente va a morir. A ver, veamos, en este arco es donde el autor se va por la vía full Eke Master y empieza la verdadera tortura para Subaru. Este arco empieza con la junta de todos los candidatos para ser reyes. Recuerden la insignia que posee Emilia con un dragón y una gema roja que la identifica como candidato en la capital del reino. Obviamente, como en toda historia, los candidatos deben competir entre sí para poder así elegir al próximo rey. Subaru empieza nuevamente con su actitud despreocupada y agresiva ante los desafíos y peligros, obviamente porque es el único que sabe de los reseteos, así que Emilia le da la orden de quedarse en su lugar por un tiempo, ya que en este punto de la historia Subaru es el protector de Emilia. Subaru le dice que pero al final igual rompe su promesa y se mete en el castillo para hacer una escena donde él se pone en vergüenza a sí mismo, después se pone a pelear contra un caballero y le parten la madre. Al final Emilia deja de confiar en él y todos los demás personajes hacen exactamente lo mismo. ¿Recuerdan que dije que había una Vesgel? Si es Rem de Vesgel, aun cuando todos abandonaron a Subaru y le dieron la espalda, Rem sigue a su lado gracias al amor que siente por Subaru. Acá es donde se explica que a causa de la precaria situación de la puerta de mana que tiene Subaru, él debe entrenar de otra forma para así poder combatir, y acá es donde se pone a entrenar con Willem, quien de paso es uno de los candidatos. Mientras Subaru entrena se entera de que la mansión donde están todos los candidatos va a ser atacada y por ello corre donde Emilia, pero antes de poder siquiera llegar se da cuenta de que está bloqueado el paso por la ballena blanca de la gula, quien es en sí uno de los miembros del culto de las brujas. Mientras Subaru y Rem tratan de llegar a la mansión y después de luchar en su camino el culto de las brujas los capturan, ambos son torturados, quemados, mutilados y asesinados por Betelgeuse, quien es el pecado de la pereza. Todos los miembros de este culto representan un pecado capital y la función de este culto es traer a la bruja de la envidia de vuelta. Para ello necesitan a Emilia, quien es la reencarnación en cierta forma de esa bruja. Acá es donde se producen varios reseteos que terminan en lo mismo, la tortura y asesinato de Rem y Subaru, cuando de repente en uno de esos reseteos Subaru se da cuenta que toda la vida fue eliminada por el culto. Ram, quien es la hermana gemela de Rem, fue asesinada junto a todos los niños de la aldea. Emilia fue torturada y asesinada en la mansión junto a otros candidatos y el espíritu que ella posee, el gato, está en modo berserker y literalmente usa todo su poder para congelar casi toda la región. Acá es donde Subaru vuelve a morir y se produce otro reseteo. En otro reseteo Emilia es despellejada viva enfrente de Subaru hasta que finalmente muere por las heridas fatales. Luego Rem es la siguiente que vuelve a ser desmembrada hasta que finalmente es el turno de Subaru para morir. Esto se repite varias veces hasta que los hechos cambian con otros reseteos. En uno de esos reseteos Subaru simplemente se da por vencido y se vuelve loco a causa de la tortura de Betelgeuse, quien esta vez desmembra parte por parte a Rem enfrente de Subaru hasta que finalmente ella muere. Se produce otro reseteo y la tortura sigue y continúa hasta que finalmente Rem trata de salvar a Subaru de su locura, pero al final es infructuoso porque ambos terminan siendo torturados nuevamente, pero a causa de la ayuda de Rem, Subaru recobra su cordura y decide que es momento de parar esta matanza. Ya a este punto de la historia Subaru deja de ser el tipo loco que se da por vencido y empieza a unir las piezas que lo ayudarán a arreglar todo este lío. Como al principio del arco 3 él perdió completamente la confianza de todos los personajes excepto Rem, empieza a resolver este problema poco a poco hasta que finalmente logra incluso hacerse de otros candidatos como aliados, formando así una alianza incluso con Julius, que es el caballero que lo humilló anteriormente. También obtiene el apoyo de unos mercenarios bajo el mando de Anastasia, que es otra candidata a reina. La alianza finalmente destruye a la ballena blanca de la gula y acá es donde Willem brilla como personaje porque es el quien finalmente mata a la ballena, ya que ésta anteriormente había destruido a su familia y se había comido a su esposa. La ballena de la gula tiene un poder especial. Cuando él come a alguien no significa que los mata, sino que borra su existencia del mundo y estas personas pasan a ser parte de él. Absorbe las personalidades y almas de estos, los que se reflejan posteriormente en sus cambios de personalidad. Acá es donde se produce otro checkpoint. La misión principal de este reseteo era específicamente matar a la ballena de la gula y por ello la misión terminó abriendo paso al nuevo objetivo, que es derrotar al culto de las brujas. Nuevamente se producen
incontables reseteos porque aún con el apoyo de los candidatos a rey y de la alianza siguen perdiendo y muriendo todos a manos del culto de las brujas, pero no todo es muerte. Subaru aprende las tácticas del culto y en cada reseteo la diferencia de poder es menor, así podrán derrotar al arzobispo del culto, quien tiene un poder logrando matar a cualquier persona sin siquiera haberlos visto en su vida. Al final, después de todos los reseteos, logran matar a Betelgeuse. Aún así se perdieron vidas en esto y el checkpoint se movió nuevamente. Emilia acá simplemente se rinde ante Subaru, volviendo a confiar en él y sus habilidades, así como todos en el reino ahora idolatran a Subaru, típico, pero algo pasa cuando Subaru pregunta por Ren, nadie la recuerda, ni siquiera Emilia o incluso su hermana gemela Ram. Subaru se desespera y la busca incansablemente y al final se da cuenta que nadie sabe de su existencia. Esto sucedió porque la ballena blanca de la gula había devorado a Ren junto a otro candidato, por ende su existencia fue borrada y ahí es donde solo algunos recuerdan a Ram vagamente. Al final Subaru encuentra a Ren en un estado comatoso sin reaccionar. Beatrice le dice a Subaru que no hay forma de recuperarla y este se da cuenta de que no puede arreglar esto ya que el checkpoint se movió nuevamente. Regáleme un like y suscríbanse a este canal. Se despide Creepyzocas y para un próximo video, chao.